Hola amigos, aprendamos cómo reparar una máquina lavadora. Yo ya hice un vídeo acerca de cómo reparar la tarjeta de control. Les recomiendo mirar ese vídeo porque explico paso a paso los procedimientos para probar sus componentes. En esta máquina yo cambié algunos componentes. Cuando la máquina arribó aquí, estaba totalmente muerta, no hacía ninguna función. Tras el cambio de esos componentes, la máquina volvió a la vida y ahora enciende y ejecuta cada una de sus funciones. Vamos a aprovechar la presencia de esta máquina para explicar acerca de algunos de los componentes que integran la máquina lavadora y qué tan fácil es dar servicio a ellas. Vamos a empezar por las válvulas de agua. Las válvulas de agua tienden a ser defectuosas porque muchas veces olvidamos el abrir la fuente de agua y cuando ellas se encienden comienzan a calentar hasta fundirse. Les recomiendo siempre con todas las partes buscar el número de parte para poder ordenarla. Pero hay un truco con las válvulas de agua. En realidad son componentes muy genéricos y pueden reemplazarla con cualquier otra. Si el terminal es accesible, se pueden efectuar pruebas de voltaje en ellas. Pero cuando efectuamos una prueba de voltaje, en realidad no estamos probando la válvula. La prueba de voltaje nos dice únicamente que la tarjeta de control, transistores o triacs o relés o contactos están bien y hacen llegar el voltaje a ella. Pero para probar la válvula misma, vamos a necesitar ejercer pruebas tanto de medición de corriente o como de medición de resistencia. Si el terminal es accesible, se pueden hacer mediciones de corriente, pero la medición de corriente tiende a ser un poco complicada. Hay que abrir un cable, colocar el multímetro en serie a ello y hay que cuidar de no hacer cortocircuitos. Hay que trabajar con voltaje. La prueba de resistencia cuando el conector no es accesible es más fácil porque lo hacemos con el ohmímetro. La medición debe de ser de unos pocos miles de ohmios. De la válvula nos vamos al sensor de presión. El sensor de presión tiene partes que son ajustables. Por favor, no intente ajustar ninguna parte. Lo que está bien, déjelo quieto. No es eso lo que falla en el sensor de presión. El ajuste viene de fábrica en el sensor, así que no haga algo si no sabe qué es lo que está haciendo o qué debe de lograr en ello. La prueba es muy sencilla. El sensor de presión tiene interruptores, normalmente abierto, normalmente cerrado, uno o más interruptores. Para probarla, solamente hay que aplicar un poco de aire. Soplando en la válvula podemos accionar los interruptores y lo que tenemos que hacer es medir que tengamos el mínimo de resistencia en el contacto, algo cercano a los 0 ohmios. Nuestra siguiente parada va a ser el seguro de la puerta. El seguro de la puerta es uno de los componentes que más fallan en las máquinas lavadoras y hay que ordenarlo. A veces no es fácil. Este no pertenece a esa máquina, pero utilicémoslo como ejemplo. Sus fallas son los falsos contactos. Y en realidad es un mecanismo térmico. Mediante calor se acciona un mecanismo que bloquea el movimiento del deslizamiento del seguro de la puerta. Internamente lo que tiene es un termostato. Hay un chip resistor térmico redondito y él va a calentar y va a doblar la pieza de metal. Cuando la pieza de metal se dobla, se acciona el interruptor interno y el mecanismo de bloqueo.
El interruptor está localizado aquí. El mantenimiento de ella es muy sencillo. Hay que limpiar el contacto del interruptor, limpiar los contactos en general y tal vez limpiar el chip, pero no remueva la película delgada que tiene el chip porque no va a funcionar. Esta es la bomba de agua. La bomba de agua no tiene ningún problema excepto de que hay que limpiarla de vez en cuando y eso es un asunto de mantenimiento general. Después de ello, el siguiente defecto que podemos encontrar es una fuga de agua tal vez por mangueras o acoples defectuosos. La medición de resistencia en la bomba de agua va a ser de muy pocos cientos de ohmios. Algunas máquinas lavadoras tienen un elemento calefactor. El mayor problema con el elemento calefactor es la acumulación de minerales. La mejor manera de limpiar eso es con vinagre. No he conocido mejor químico para ello. A la hora de limpiarla vamos a garantizar mejor transferencia del calor al agua y va a ser más eficiente el calentarla. Estos elementos tienen un interruptor térmico. Por favor, no atente a hacerle un bypass a ese interruptor térmico. Ese interruptor es para que si algo sale mal con el control de temperatura, el elemento calefactor no vaya a derretir toda la máquina lavadora. Este es el señor que hace el trabajo pesado. Es el motor. Por lo general tienen muchos cables, porque tienen sentido de rotación, y para eso son esos cables. También muchos motores tienen sensores de rotación, velocidad y hasta posición. La prueba del motor es muy fácil. Basta con pasar una pieza de metal, mejor si es magnética. Va a haber un sutil cambio de voltaje en él. Eso significa que está funcionando bien. Como muchos motores de corriente alterna, tienen escobillas o carbones. Este motor funcionó por 6 años y eliminé esa máquina lavadora por daños mecánicos en el tambor. Pero como pueden ver, el carbón está con toda su vida útil. Esto no requiere de mayor mantenimiento. Se pueden dar daños en el carbón relacionados con agua. Pero en realidad la mayoría de las faltas en los motores están en los rodamientos. Antes de ello, si escuchamos un ruido, vamos primero a la faja. Las fajas tienden a ser defectuosas y nos están avisando de que ya es tiempo de cambiarlas. Cuando tenemos problemas en motores, casi siempre es relacionado con el triac, la pasta de contacto de él, o relés defectuosos que tenemos que dar mantenimiento desde ahora. Recuerden, señores, la mayoría de los problemas en las máquinas lavadoras, 70% de esos problemas son componentes electrónicos defectuosos que tienen que ser cambiados, pero otro 30% es relacionado con falsos contactos y contactos abiertos y malas conexiones, y tenemos que empezar justo aquí. Este es un vivo ejemplo de un enchufe defectuoso por corrosión, y esa resistencia se crea en el camino a la lavadora y ya es una resistencia en serie. Recordemos que la resistencia debe de ser de 1 ohmio o menor de 1 ohmio. Eso es todo, amigos. Estas son las partes que conforman la máquina lavadora y como comprendemos ahora, su servicio es fácil. Si el vídeo le ha sido útil, si le fue de provecho, no olvide suscribirse y darnos un like. Gracias por mirar el vídeo. Nos vemos la próxima vez.